Queremos dar un saludo en esta mañana a todas las personas que nos acompañan a través del dial de nuestra emisora y de las diferentes redes sociales para compartir este tiempo devocional, pan de vida, tiempo con Dios y esta palabra en la mañana de hoy, martes 11 de julio del 2017. Creemos y que en el nombre de Jesús confesamos que este es un tiempo bueno, que este es un tiempo de bendición, que comenzamos un segundo semestre favorable de parte de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, sus hijos, y que iniciamos un tiempo glorioso en donde la manifestación del Espíritu Santo se hará notoria a cada uno de nosotros y recogeremos bendición porque somos bendecidos a través de Jesús. Sea esta mañana y esta palabra en el día de hoy una oportunidad para glorificar a nuestro Padre Celestial y pedir en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que nos hable y que nos permita escuchar su voz para entender la bendición que ha sido desatada para nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús en el día de hoy. Damos gloria y honra a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro amado Cristo precioso. Y pedimos en este día que bendiga nuestras vidas, que nos ayude, que nos sustente, que nos bendiga y que esté con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Números, capítulo 27, y vamos a leer todos del versículo 1 al 11. Números 27, versículo 1 al 11. Y voy a pedirle que me acompañe en la versión que voy a leer. Usted podrá tomar la suya. Vamos a leer la versión Dios habla hoy que aparece en nuestro devocional, Tiempo con Dios. Versículo 1 en adelante. En la tribu de Manasés había 5 hermanas que se llamaban Mala, Noa, Ogla, Mica, Milca y Tirsa. Eran hijas de Zelofat, descendientes directas de Jefer, Galad, Maquir, Manasés y José. Estas 5 hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad, y les dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero él no pertenecía al grupo de Coré que se rebeló contra el Señor. Murió a causa de su propio pecado y sin dejar hijos varones. Pero no es justo que el nombre de nuestro padre desaparezca de su clan simplemente porque no tuvo un hijo varón. Danos una porción de tierra a nosotros entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de estas mujeres, y el Señor le respondió: las hijas de Zelofat tienen razón. Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre, y que la herencia de su padre pase a ellas. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará a manos de su hija. Pero si no tiene ninguna hija, dejará su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará su herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo te lo he ordenado a ti. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir en esta mañana a nuestro Padre Celestial que nos permita escuchar su voz. Amado Padre, gracias te damos por esta mañana, por este tiempo. Te pedimos, Rey, en el nombre de Jesús, que tú bendigas nuestras vidas, que nos ayudes y que nos sustentes, que proveas para nosotros de tu preciosa palabra, de tu porción del cielo, y que tu bendición nos acompañe. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús por esta palabra preciosa, para que traiga vida, para que traiga luz y para que nos guíe, mi Dios. Para que escuchemos tu mensaje, tu consejo y tu dirección para el día a día, para las decisiones que hemos de tomar, mi Padre. Gracias, Rey. Gracias, Dios precioso, por esta mañana y por esta palabra que nos regalas.
Pedimos en el nombre de Jesús que nos permita sentarnos a tus pies para escuchar tu voz y para aprender de ti, tú que eres bueno, que eres amoroso y que eres Padre, que provee para nosotros tus hijos de lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos en esta mañana la lectura del libro de Números y queremos escuchar un poco lo que el mensaje tiene para nosotros. Dice la palabra que un día en este proceso de entrar a la tierra prometida, preparados para entrar a la tierra prometida, para tomar lo que era suyo por heredad, se acercan de la tribu de Manasés 5 hermanas mujeres, hijas por descendencia de la tribu de Manasés, que habían quedado de ese proceso en el desierto en la que los hombres y las mujeres de las generaciones anteriores, de la generación anterior, habían muerto en el desierto. Pero este caso era específico porque en este caso ellas quedan sin padre, sin hermanos, solo hermanas, solo mujeres. Al parecer, por la lectura que hacemos, estas mujeres no tenían esposos del mismo pueblo, sino que eran mujeres solas, solteras. Y ellas se atreven a ir a donde Moisés para presentar delante de Moisés esta petición. Dice la palabra en el versículo 2 que estas 5 hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés y presentarse junto con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de la comunidad su petición. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y hicieron su petición. Y su petición era la siguiente. Dijeron ellas: nuestro padre ha muerto en el desierto. Y queremos aclarar, nuestro padre no pertenecía al grupo de Coré que se rebeló contra el Señor, sino que él murió por causa de su pecado en el desierto. Pero mi padre ha dejado la casa sin hijos varones. Y ellas sabían, por eso hacían la petición, que si no hubiera hijo varón en medio del pueblo, en medio de la casa, de la familia, ellas no tendrían derecho a la herencia que iban a recibir. ¿Cuál herencia? La herencia que estaba a punto de ser dada en la tierra prometida que iba a ser tomada. Entonces ellas, ante esa petición, sin temor, y bueno, puede que hubieran tenido un poco de temor, porque se estaban presentando delante de sus autoridades y estaban haciendo una petición que nunca antes había sido hecha. Pero con la firmeza de ese Dios que es justo, hicieron su petición. Moisés, un hombre sabio, recibe la petición, no la rechaza inmediatamente, sino que va delante de Dios, habla con Dios, pide a Dios dirección, y Dios le responde. Jehová Dios respondió a Moisés, dice la palabra, y le dice: estas mujeres tienen razón. Asígnales a ellas la porción de la tierra entre los hermanos de su padre, y que la herencia de su padre traspase a estas mujeres, sea pasada a sus hijas. Analicemos un poco esta parte, escuchemos un poco la voz del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos delante de nuestras vidas situaciones que parecen anormales, que parecen distintas, diferentes a lo que por tradición o por costumbre hemos estado viviendo, y no nos atrevemos a presentar delante de Dios nuestra petición, sino que simplemente dejamos las cosas tal cual, así como están, porque creemos que no sería lógico, no sería aceptable delante de Dios hacer cierto tipo de peticiones. Ellas saben que la tradición enseña, porque había sido dado así por ley, que solamente los hijos varones tenían derecho a la heredad. Y normalmente una mujer en esas condiciones, en esa época, bajo ese tipo de tradición cultural en la que se estaba viviendo, no sería capaz de presentarse delante de las autoridades para hacer una petición, y digo yo, creo de alguna manera extraña, diferente, distinta, como nunca antes se había presentado.
pero se atrevieron. Se atrevieron porque consideraron que su petición era justa. Se atrevieron porque creyeron que tenían derecho. Tenían derecho por una razón muy sencilla. Ellas dicen, nuestro padre no estuvo en la actitud de pecado ni en el comportamiento pecaminoso de los demás hijos con respecto a la rebelión de Coré. Nuestro padre no actuó como actuó el resto de personas que junto con Coré se rebelaron contra Dios, sino que la causa de su muerte fue su propio pecado. Y quiero comenzar por ahí, no solamente una actitud valiente de estas 5 hermanas, de estas mujeres que se presentan delante de las autoridades para solicitar algo distinto, nunca antes mencionado, sino por el hecho de saber que ellas tenían claro que por generación, por bendición de generación, su padre no se había rebelado contra Dios. No se había hecho partícipe de la maldición, de la actitud, de la rebelión, del pecado con el cual el pueblo cayó. Y simplemente tenían en su corazón la certeza que lo que su padre les había enseñado había sido algo que traería bendición para sus vidas. Vuelvo a repetir, su padre, su casa no se había rebelado contra el Señor con el grupo de Coré. Saben, cuando nosotros los hijos de Dios tenemos en nuestro corazón la certeza que no hemos fallado, que nuestros padres no han fallado, y hablo de los padres en esta mañana, cuando uno como padre tiene la seguridad que su vida ha sido, por gracia del Señor, recta delante de Él, que su vida no ha tenido una actitud contraria ni rebelde, los hijos de esa familia deben tener la seguridad en su corazón de la bendición del Padre, de la herencia, de la provisión a la cual tienen derecho. Es muy importante comprender, y es una lección que nos debe quedar en esta mañana. Debemos entender cómo Dios honra y cómo Dios bendice a aquella familia que por generaciones le es fiel a Él. Cómo Dios bendice a una familia que por generaciones no se rebela contra Él, sino que honra y glorifica el nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre. Estas mujeres sabían eso, y cuando se presentaron de Moisés, del sacerdote y de los príncipes de Israel, ese fue su argumento. El primer argumento con el cual abrieron la propuesta delante de ellos fue, aunque era distinta y diferente de forma tradicional y un poco arriesgada, fue: nuestro padre no pecó con la rebelión de Coré. Sí, murió en el desierto, pero por su propio pecado. Y quiero que quede claro, y es importante comprender, en nosotros como padres está la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de heredar a nuestros hijos bendición. Cuando nosotros jugamos con el pecado, cuando estamos maltratando nuestra comunión con Dios al pecar, no solamente nos llevamos por delante y dañamos y destruimos nuestra bendición, sino que también dañamos la herencia para nuestras generaciones. Por eso la importancia de guardarnos en santidad, porque no solamente seremos contaminados y recibiremos consecuencias por nuestros errores, sino que nuestras generaciones también recibirán esas consecuencias. Ahora, presentan delante del Señor a través de Moisés y del sacerdote y de los príncipes, presentan delante de Dios su petición diciendo: no es justo que el nombre de nuestro Padre sea borrado por el simple hecho de no tener un hijo varón. Y veo yo como el Señor, nuestro Dios, en justicia bendice y favorece las minorías, los que podrían ser menos, pero minorías que están bien y que son personas que caminan en justicia delante de Dios, porque están invocando la justicia de Dios. Si nosotros fuéramos minoría en cualquier circunstancia, debemos tener conciencia que al pedir justicia
Lo mínimo que podemos hacer nosotros, si fuéramos minoría, es ser justos delante de Dios. Pedimos justicia, pero debemos actuar también en justicia. Comportarnos como justos hombres o mujeres en justicia delante del Señor, para que nuestra causa sea justa delante de Dios. Moisés, un hombre sabio, no decide cortar inmediatamente la conversación, porque podría, me imagino yo, al escuchar a Moisés esas peticiones, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que decidir cosas que parecen diferentes a las que nos han enseñado, distintas a las que hemos escuchado, y no tenemos la respuesta? Moisés nos enseña algo en esta mañana. La palabra dice que Moisés llevó esa causa al Señor. Presentó el caso de estas mujeres delante de Jehová. Que cada situación que vivamos, que cada momento, que cada circunstancia que vivamos, la presentemos delante de Dios. Así tengamos certeza de nuestra respuesta o aún si dudamos. En todo momento presentemos delante de Dios nuestra petición. Hagámosle la pregunta necesaria para que Él en sabiduría nos guíe. Pidamos a Dios que nos enseñe, que nos guíe cuál debe ser la manera correcta de actuar, cómo debemos comportarnos. Porque no podemos tomar decisiones, si estamos en lugares de autoridad, no podemos tomar decisiones que pudieran afectar a otras personas. ¿Podría Moisés haber actuado de alguna manera que hubiera dañado la bendición de estas mujeres, que hubiera quitado la bendición? Y habría sido delante de los ojos del Señor injusto. Como padres debemos ser sabios en las decisiones que tomamos con nuestros hogares. Como autoridades espirituales debemos ser sabios y entender que Dios en su corazón siempre quiere, por su palabra, renovar nuestro entendimiento para decidir de manera justa y no dañar el derecho de los demás, porque en el corazón de Dios siempre hay justicia. Estas hermanas sabían que lo que estaban pidiendo se lo presentarían delante de un Dios que es justo. Dios justo que vieron en el desierto actuar en justicia. Dios justo que conocieron a través de las enseñanzas de su Padre. Dios justo que se manifestó delante de toda la congregación, al cual ellas hacían ahora su petición. La palabra nos enseña algo que yo debo aprender en el libro de 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debemos actuar en justicia y proveer para nuestros hogares, para bendecir nuestras casas. Moisés actuó en sabiduría, preguntando a Dios primero y pidiendo a Dios dirección. Nosotros debemos proveer para nuestros hogares decisiones sabias, herencia y bendición. Si no lo hacemos en sabiduría y si no actuamos con la fe correcta, sabiendo que Dios nos responde, podríamos ser peores que incrédulos. Debemos actuar como hombres y mujeres justas y justos delante del Señor. Hay una bendición que está esperando a cada hija y cada hijo en todos los lugares en el cual invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Pero siempre se va a dar, siempre y cuando entendamos que debemos estar en integridad delante de Él como hijos de justicia. Entonces la palabra dice que Dios le ordena a Moisés que adicione a la ley ciertos parámetros nuevos con respecto a la herencia. Para sorpresa de Moisés, creo yo, la petición de estas mujeres trajo bendición no solamente para estas mujeres, sino para un grupo mayor de personas de ahí en adelante. Esos estatutos de Dios reflejan la justicia de nuestro Padre Celestial.
trae cambios para bendición, trae cambios para que las generaciones venideras reciban lo justo delante del Señor. Pedimos a Dios que cada vez que hayan preguntas, seamos sabios delante del Señor para ir a Él y que Él nos guíe en sabiduría. Que no confiemos solamente en lo que tradicionalmente hemos de forma religiosa aprendido, sino que vayamos siempre al Señor nuestro Padre, porque en Él siempre habrá revelación. Que cada vez que tengamos una situación difícil o una decisión que no sea de fácil manejo, dejemos de verla desde la óptica personal y la veamos desde el corazón del Padre. Busquemos el rostro de nuestro Padre para que en Él hallemos sabiduría y decidamos de manera correcta. Podríamos estar dañando e hiriendo personas, familias, generaciones, el derecho de los demás. Y nuestro Dios es justo, sin acepción de personas, bendice a todos sus hijos. Que en esta mañana esta palabra nos guíe y nos enseñe a entender que no podemos, por errores, dañar la bendición de nuestras generaciones. Que debemos decidir correctamente y buscar el rostro del Señor para no hacer injusticia. Que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial con peticiones, sabiendo que somos, así fuéramos minoría, justos delante de Él a través de Jesucristo. Que no tengamos temor de pedir a Dios ayuda, porque nuestro Dios, que es justo, siempre nos va a responder. Y que nuestra fe supere nuestra tradición, para que nos ayude a recibir la bendición que nos es dada por herencia, creyendo que Dios es fiel en todo lo que hace y que nuestro Padre amoroso nos sustenta aún cuando creyéramos que las cosas no están a nuestro favor, si caminamos en justicia. Que en esta mañana la bendición de nuestro Padre Celestial nos acompañe y que su dirección y su guía en este mensaje nos hable para decidir correctamente. Acompáñeme y oramos. Padre, gracias. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra que nos enseña y que cada día nos exhorta a caminar en justicia. Gracias porque hoy nos enseñas a través de este mensaje tan sencillo la profunda sabiduría que hay, mi Dios, a la hora de vivir nuestra vida de fe, siempre buscándote a ti para decidir cada circunstancia que vivamos. Que de ti dependemos en todo, mi Dios. Que en esta mañana los que escuchan este mensaje reciben dirección para decidir sus vidas de manera correcta y para caminar bajo responsabilidad y en justicia para bendición de sus generaciones. Gracias, mi Dios, por este tiempo y por este mensaje. Hoy recibimos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y damos gloria a ti, Rey, por lo que tú haces en nosotros. Amén, Señor, y amén.